trabajos que se realizaron en esa unidad para entregarles la evaluación de la unidad, ¿sí? Yo espero que a ver si la siguiente semana ya entregarles el resultado de esta unidad, de la 3, la que se entregó el examen, y el día martes hacer la evaluación de esta unidad que estamos realizando. Apáganos los de esta. O sea, vemos el contenido, pero ya no hacemos examen. No, pues hay que hacer examen, si no, ¿cómo voy a evaluar que me están entendiendo? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, si fuera buen profe, no me hubieran de reprobar. Es que mal es el Usamos, sí, profe. ¿Sale? Como yo. no, profe, no me hagan. Yo, pues sí, yo. No, de hecho, yo, no sé si se supieron, trajo un acordeón y era de otra unidad. ¡No manches! Sí, y ese acordeón que ni siquiera me sirvió de otra unidad. No sé si me hubiera dicho de broma o no. Ok, bueno, vamos entonces a continuar. Este es el último tema que vemos de la unidad. Lo veo hoy, mañana, el viernes les dejo un ejercicio ya para cerrar. Y probablemente pues el día martes estaremos haciendo la evaluación, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, el tema que nos queda por ver es el tema de disparadores. Los disparadores o los triggers, también conocidos ya en el contexto de base de datos, pues es un tipo de procedimiento que se lleva a cabo cuando ocurre un evento. Los eventos que van a despertar la ejecución del código que tenga asociado el trigger son los siguientes. Puede ser cuando se haga un insert, cuando se haga un update o cuando se haga un delete sobre una tabla. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, cuando ocurra ese evento, si se tiene programado el trigger, pues va a ser esas acciones que tengan la programación de ese trigger. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? Entonces es un tipo de procedimiento que se guarda en la base de datos, que se asocia con una tabla, se vincula con una tabla y que van a responder a un evento de inserción, modificación o eliminación, dependiendo de cómo lo programemos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Ese es el concepto. Hay algunas ventajas y desventajas de implementarlo, yo no me voy a concentrar en eso. En lo que me voy a concentrar pues es en ver un ejemplo de cómo se crea un trigger. ¿Sí? Bueno, esta es la sintaxis general. Indicar que voy a crear un trigger, el nombre que va a tener el trigger. Después, ¿para qué evento se está asociando ese trigger? Si es para una operación de inserción, una operación de modificación o una eliminación de registros en una tabla. ¿Sí? Ahora, en MySQL le podemos decir que el trigger actúe antes de que ocurra el evento o después de que ocurra el evento. Antes de que haya una inserción o después de que haya una inserción, por ejemplo. ¿Sí? Después le vamos a decir cuál es el código que se va a ejecutar cuando el trigger se active, cuando el trigger se empiece a habilitar para su ejecución. ¿Sí? Entonces ese sería el código del trigger, que está ya delimitado dentro de las palabras de begin y end para indicar cuáles las acciones que va a hacer el trigger. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta de la sintaxis general? ¿No? ¿No queda alguna pregunta? Igual ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo se programa, pero esa sería la sintaxis general. Aquí la parte interesante pues sería el cuerpo del trigger, qué es lo que va a hacer el trigger cuando ocurre el evento. ¿Sí? Ok. Aquí menciono pues para qué es cada palabra que tiene allí la definición de la sintaxis. ¿Sale? Ok. Algo interesante también a la hora de estar trabajando con triggers es identificar qué ocurre con los datos que se están manipulando al momento de la operación que activa el trigger. ¿Sale? Imaginemos que, por ejemplo, que vamos a trabajar con alguna tabla y cuando ocurre el evento que provoca la ejecución del trigger, generalmente hay un momento, el antes y el después. ¿Sale? Entonces, imaginemos, díganme una tabla que quieran. ¿Cuál? ¿Usuarios? Sí. Ok.
Imaginemos que tenemos una tabla de usuarios y que tenemos algunas columnas para esa tabla, un ID, un nombre, un password y no sé, un correo electrónico. ¿Sí? Y tenemos aquí varios usuarios. Pepe, Juan, Pedro, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y aquí X, Y, Z correos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si yo le digo que voy a programar un trigger para el evento del insert en esta tabla? ¿Sí? Entonces aquí hay que ver en qué momento yo quiero que funcione el trigger, si en el antes de que se lleve a cabo la inserción o el después. ¿Sale? Ok. Cuando se hace la programación de un trigger, generalmente cuando se va a ejecutar la funcionalidad que se está programando, los datos no se escriben directamente en la tabla hasta que no termina la ejecución del trigger. ¿De acuerdo? Los datos, como aquí se va a hacer una codificación que lleva a cabo alguna funcionalidad, lo que pasa es que se crea una tablita temporal. ¿Sí? En el caso de la inserción, la tablita que se crea se llama new. ¿Sí? Que es la información nueva que va a ingresar a la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se crea una tablita temporal en el caché de nombre new, y esa tablita temporal tiene la misma estructura que tiene la tabla. La misma estructura me refiero a las columnas que tiene la tabla. Entonces en esa tabla va a encontrarse una columna ID, va a encontrarse una columna que tiene nombre de nombre, para la redundancia, una que tiene el password y una que tiene el email. ¿Sí? Entonces se va a crear una tablita temporal con la información que se vayan a agregar. Imagínense que yo voy a agregar a John, sería el usuario 4, sería el usuario John, el password 6, 7, 8, 9 y el email, pues John arroba algo. Entonces el registro que estoy agregando se almacena de manera temporal aquí, no llega directamente a la tabla. ¿Hasta cuándo llega a la tabla? Hasta que termina la ejecución del código que tiene asociado el trigger. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros podemos decirle aquí en este momento si queremos dejar que continúe con la inserción o queremos interrumpirla. Si dejamos que continúe, lo que va a pasar es que el registro se va a agregar a la tabla original, como venía siendo su forma natural. Pero si nosotros por alguna razón, alguna validación que queremos hacer, encontramos que este registro no debe de llegar a la tabla de la base de datos, lo podemos interrumpir Antes de que llegue. antes de que se inserte. Esa es una de las funciones de los triggers. Por ejemplo, comprobar algunas reglas de integridad que no propiamente se evalúan con checks, con foreign case, con primary case o con Unix, sino que dependen de otras validaciones que se hacen a otras tablas de esa base de datos. Entonces, si yo tengo que hacer otra validación a otra tabla de la base de datos, hago la validación y la validación que estoy haciendo es satisfactoria, dejo que el registro se agregue. Si no es satisfactoria, ¿qué tendría que hacer con este registro? Interrumpirlo. Y aquí provocaría ¿qué? ¿Qué es esto? Una excepción. ¿Qué es una excepción? Un error. Un error en tiempo de ejecución. Yo puedo provocar una excepción para que se interrumpa la ejecución y no llegue ese registro a la tabla de la base de datos. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Entonces los datos que a veces vamos a estar manipulando van a depender de qué evento es el que yo esté ejecutando. Por ejemplo, si es un evento de inserción, la fuente de mi información que va a agregarse a la tabla viene en la tabla new. Si voy a borrar la información, la fuente proviene de una tabla que se llama old, que es la información vieja, que es la que se va a borrar. ¿Sí?
Si va a ser una actualización, tenemos los dos momentos, la información que se tenía en un inicio y la nueva información que es la que se va a actualizar. ¿Sí? Por eso tenemos aquí, si se fijan, presencia de las dos tablas. Cuando hacemos un update, tenemos información vieja, que es la que inicialmente estaba, y la información nueva, que es con la que se va a hacer el reemplazo de la información vieja. ¿Sí? ¿Sí comprendemos? Entonces, depende del evento, es de dónde podemos extraer la información que se está manipulando en el trigger al momento de que se está ejecutando. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y bueno, ya para finalizar, yo les decía, si queremos interrumpir la acción normal del trigger, tenemos que propagar una excepción o un error. La forma de propagar un error es mediante esa sintaxis. Generamos una señal y le decimos un código de error. Yo les decía, no sé si a ustedes fue, que ya hay códigos de error establecidos, ¿sí? Que me dice a lo mejor el 15100 o el 1550 y es para un tipo de error ya catalogado dentro de MySQL. ¿De acuerdo? Lo ideal es que nosotros, si vamos a provocar un error personalizado, por alguna razón de queramos interrumpir la operación, lo ideal es manejar el código de error 45000, que internamente lo que entiende MySQL es que fue un error generado por el programador que está trabajando con ese trigger, ¿sí? Que es un error personalizado, que no es dentro de los que están en el catálogo ya definido de MySQL. Entonces definimos ese código de error y luego le asociamos un mensaje para que nos diga por qué se interrumpió la operación. Le podemos decir, se interrumpió la operación porque, por ejemplo, se quiere comprar un producto que no hay en stock, o se quiere utilizar un método de pago que no tiene saldo suficiente, y podemos mandar un mensaje descriptivo de por qué estamos interrumpiendo la operación. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok, vamos a ver el ejemplo, a ver si lo alcanzamos a terminar, si no, ya mañana lo completamos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, abran por favor, hay una sesión en Workbench y vamos a crear un trigger. Le vamos a poner aquí, crear un trigger de nombre, le vamos a poner el prefijo TG indicando que es un trigger, insertar actividad, va a ser el nombre, ¿sí? Definido para el evento de la inserción de nuevas filas en la tabla de actividades. ¿Sí? La funcionalidad del trigger actuará antes de realizar la inserción en la tabla principal del trigger es realizar las siguientes comprobaciones. 1. Evaluar que la actividad agregar a un evento vamos para que lo vean bien.
a quedar un poco más rojo. Ahí está. Entonces, escriban, ahorita explicamos más o menos en qué consiste, ¿no? el propósito del trigger. Ok, ya lo acaban de escribir todo la descripción. Sí. ¿Sí? Ok, a ver.
Más o menos sí vamos comprendiendo la intención de la base de datos que estamos trabajando durante el semestre. ¿Sí hemos estado comprendiendo cuál es su propósito? ¿Sí? Por ejemplo, la idea de la base de datos es guardar información referente a la serie de eventos que se pueden realizar en el tecnológico. No sé si estén informados que, por ejemplo, va a haber unas pláticas en esta semana, ¿no? De la carrera de sistemas. ¿Sí? Entonces el jueves. El jueves. Sí. ¿Vale? Nosotros no venimos. La idea es que, por ejemplo, vamos a pensar que va a haber una jornada académica de sistemas y que la jornada académica de sistemas pues, va a estar programada para del 3 al 5 de diciembre. ¿Sí? Manejemos esa duración, ¿no? Van a ser 3, 4 y 5. Entonces, en la tabla de eventos se guarda como tal el registro general del evento que se va a llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, el título del evento va a ser Jornada Académica de ISC 2025. ¿Sí? Vamos entendiendo. Sí. Y yo les he estado diciendo que, por ejemplo, se va a llevar a cabo del 3 al 5 de diciembre. Ya hay un periodo en el que está programado el evento. Ahora, ese es el evento en general. Pero dentro de ese evento, pues hay actividades. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vamos a pensar que el día 3 de diciembre se lleva a cabo una actividad, no sé, puede ser una charla de ciberseguridad. Entonces, se tiene que agendar pues una actividad asociada a ese evento. Primero, la idea es que cuando hagamos nosotros la inserción de ese registro, compruebe estas validaciones para que se agreguen los datos de manera consistente y no se vayan a producir datos con datos basura o que tengan información que no sea de utilidad para la base de datos, ¿no? Entonces, imagínense que yo quiero agregar una actividad y le digo, la actividad la quiero para ese evento, la quiero que se lleve a cabo el 1 de enero del 2026. ¿Será prudente que se agregue el registro a la base de datos? No, porque ya está fuera del tiempo de la duración del evento para el que estaba programada esa actividad. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esa es una de las validaciones. Primero, asegurarnos que esa actividad que se quiere agregar, la fecha en la que se va a llevar a cabo esa actividad no esté fuera del tiempo en el que para el que está agendada esa actividad del evento principal. ¿Sí? Esa es una validación. Otra, si el evento se canceló, ¿le puedo agregar actividades? No. ¿Tendrá sentido agregarle actividades a un evento cancelado? No. ¿Tendría sentido agregarle actividades a un evento que ya finalizó? No. ¿Sí? La idea es que todo se haga previa planeación, es decir, que el evento está pendiente por realizar y se hace toda la planeación antes, ya para que después se lleve a cabo todos los eventos con las actividades. ¿Sí? Y entonces también es parte de lo que tenemos que revisar, que el evento en el que se le va a agregar la actividad se encuentre en estatus de pendiente, que todavía no se lleva a cabo, que se lleve a cabo la actividad dentro del periodo en el que se va a realizar el evento principal. ¿Sí? Otra validación. Tengo que utilizar un espacio donde se va a llevar a cabo la actividad. Entendemos por un espacio, pues el lugar donde se va a hacer la plática, el taller. ¿Sí? Hay que revisar si ese espacio está disponible. ¿Qué pasa si la sala está ocupada? La actividad no se podría calendarizar en esa sala, tendrá que buscarse otra sala. Entonces, si recuerdan, en la última sesión que estuvimos trabajando, hicimos una función que evaluaba esa disponibilidad. ¿Sí recuerdan? La función la vamos a utilizar aquí. ¿De acuerdo? La vamos a utilizar y vamos a ver pues cuál es el uso de esa función dentro del trigger. ¿De acuerdo? Otra validación. Yo les puedo decir, pues voy a hacer una actividad que se va a llevar a cabo de 10 a 11 de la noche. ¿Vendrían? Pues probablemente no, porque es un horario que ya no está dentro del horario, para empezar aquí, laboral de las instalaciones. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué pasa si no se hacen esas validaciones? Y yo hago las inserciones de esos registros con esas características que les empecé a comentar ahorita.
Puede haber datos corruptos. Puede haber datos corruptos y no hay nada que me impida en la base de datos que se haga la inserción de los registros. La base de datos, yo mientras le diga la estructura correcta de los datos de la tabla y los tipos de datos y ciertas restricciones de check que sí compruebe, se va a insertar los registros, pero puede haber registros que tengan ese tipo de inconsistencias. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces el trigger es parte de lo que me va a prevenir que se haga la inserción de esos datos que puedan tener ahí alguna información inconsistente. ¿Se entiende entonces para qué va a servir el trigger? Ok. Entonces pues vamos a comenzar con la creación. Entonces primeramente hacemos un cambio de delimitador y creamos el trigger. Yo aquí estoy sugiriendo un nombre, ¿no? Ok. ¿Para qué le estoy diciendo que es el trigger? Para un evento de insert. ¿Sale? Y luego le voy a decir que inclusive me interesa antes de que suceda la inserción. Después le voy a decir en qué tabla tengo que hacer la programación del trigger. La de actividades. Pues vamos a hacer una función para hacer un trigger. Es un trigger, es un tipo de procedimiento. También tenemos que cambiar el delimitador. ¿Sí? Y le vamos a decir que eso lo haga para cada registro que se agregue. ¿Sale? Hasta allí esa sintaxis que tengo yo será la sintaxis que ahorita les expliqué. ¿Vale? Sería esta sintaxis que les expliqué ahorita. ¿Sí? Create trigger antes o después, dependiendo de dónde quiero que ocurra y para qué evento, si es un insert, update o delete, sobre qué tabla, para cada registro que se haga la acción del trigger y el código que iría dentro del trigger, ¿no? Eso ahorita es el esqueleto general, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok, entonces ahí está la parte del esqueleto. Vendría la parte interesante que es ya el cuerpo del trigger, ¿no? La funcionalidad que va a ejecutar. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar una serie de variables que necesitamos. Primero es conocer el estatus del evento. ¿Sí? ¿De qué tipo de dato es? Es un varchar de 15 y le vamos a decir que defina como default una cadena de texto vacía. Otra de las variables que necesitamos es conocer el estatus de la sala. Lo vamos a definir también de 15, no recuerdo cuánto regresaba, pero pues mejor que nos sobre que no nos falte. ¿Vale? Después vamos a conocer cuál es la fecha de inicio del evento y cuál es la fecha fin del evento, y luego la vamos a definir como tipo date. Hay necesidad de asignarles un valor predeterminado. Ok, creo que con estas variables es suficiente. Muy bien, entonces, primero vamos a recuperar la información del evento. Les hacemos una consulta y le decimos recupera el estatus, la fecha de inicio, la fecha de fin
y almacena esos valores en las variables que definiste para este propósito. Esta información la vamos a recuperar del evento, de un evento en particular. ¿De qué evento? Le tengo que poner una condición de un evento en particular. ¿Por qué? Porque una actividad se va a asociar exclusivamente a un evento, ¿no? Sí, lo que nos decía ahorita, pensemos que tenemos el evento de la jornada académica de ISC, la actividad que se vaya a agregar pues se va a vincular con ese evento. Ahora, aquí le estoy diciendo que donde el evento sea igual a un valor, pero ese valor de dónde lo voy a recuperar. Si fuera una función o un procedimiento almacenado, probablemente este evento lo compararía contra un valor que fue informado por parámetro. En el caso de los triggers no hay parámetros. La información de dónde quedábamos que se sacaba, de dónde se podía sacar, la información que se está agregando o modificando, ¿dónde se podía agregar? De dos tablitas, ¿no? Sí. Si se está agregando, de new. Si se está eliminando, ¿de dónde sacábamos la información? Que estaba manipulándose en el trigger, pero si hiciera un update, pues teníamos las dos, ¿no? Podíamos sacarlo, la nueva información, y podíamos sacar la vieja información que estaba en la tabla. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces aquí le voy a decir que donde voy a sacar es en la tabla que se llama new, y que el campo que me interesa sería el ID evento. Quedamos que la tabla new asume la misma estructura que tiene la tabla original que se está manipulando en el evento de la inserción. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esa palabrita de new.id evento? Yo quiero una pregunta de un código de verdad. ¿El estatus ese a qué se refiere? Porque El estatus de la sala. ¿Se acuerdan que tenemos una función que me devolvía disponible u ocupada? Y el for each row. Ese es para cada registro que se agregue, haz esto. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, aquí vamos a sacar la columna ID evento de la tabla new, ¿sale? El valor que tenga esa columna, ¿sí? Que es lo que se está agregando a la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ya tenemos la información del estatus de la sala, perdón, del evento y la duración del evento, ¿sale? El periodo o el rango de duración del evento. Ahora, ¿qué necesitamos también recuperar? La información del estatus de la sala. Le vamos a decir, ejecuta la función que se llama, por aquí la teníamos, ¿no? Déjenme ver, recuperar cuál era el nombre. La función se llama disponibilidad de sala, ¿no? Sí. Y esa función necesitaba estos parámetros: el ID de la sala, la fecha, la hora inicio y la hora fin, ¿de acuerdo? Entonces lleva el ID de la sala, le ponemos new.id sala, ¿vale? New.fecha, new.hora inicio y new.hora fin. ¿Sí? Y estamos entendiendo esa parte. Recuerden, como estamos manipulando la tabla de actividades en el evento de la inserción, van a tener dentro de la tabla de new, tiene el ID de la sala, por acá abajo está, ¿sale? El foreign key, más que no se alcanza a ver.
tenemos también la fecha en la que deseo calendarizar la actividad y el horario, que es a través de dos campos, que es la hora inicio y la hora fin. ¿Sí? Entonces de ahí los estoy sacando. ¿Va? No sé, ¿hasta aquí alguna pregunta de lo que se está haciendo con el trigger? Lo único que estoy haciendo es sacar la información que voy a utilizar para las comprobaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Comenzamos, ¿vale? Entonces, la primera comprobación que voy a hacer es si el estatus del evento... ¿Mande? Ah, ok, hice un punto. Gracias. Si el estatus del evento... A ver, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa identificar la causa por la que nosotros tendríamos que interrumpir la operación. ¿Sí? Entonces, lo que yo aconsejo aquí en esta comprobación es evaluar contra aquellos casos que tienen que provocar la interrupción de la ejecución de la inserción, ¿no? Que tiene que parar en seco la inserción de la fila en la tabla. Entonces voy a evaluar qué estatus tendría que comprobar para que la inserción se interrumpa. ¿Contra qué estatus tendría que comprobar? ¿Cuál sería el caso normal para que la inserción se lleve a cabo? Pendiente, ¿no? Sería el que está pendiente. Entonces lo que me interesa son aquellos que son diferentes. Que es cancelado y... Si son diferentes de pendientes, entonces ¿qué haría? ¿Sí? Si son diferentes de pendientes, significa que el estatus fue cancelado, finalizado o se encuentra en proceso. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo aquí le pudiera decir, pues interrumpe la operación, y entonces le diría, con el signal SQL state, voy a provocar un error con el código 45000, y lo que le voy a decir es informa este error, ¿no? Error. No se puede agregar la actividad a un evento cancelado finalizado o en proceso. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es evaluar que si es un estatus del evento distinto del pendiente, significa que entonces el evento ya se encuentra en proceso, fue cancelado, fue finalizado, y entonces no me conviene agregar la actividad, no tiene sentido que agregue la actividad, y interrumpo la operación. ¿Cómo la voy a interrumpir? Provocando la excepción, el error. ¿Sí? Fíjense, yo mucho tiempo programé en SQL Server, en otro motor de base de datos, nada más que SQL Server es de Windows, y ya cuando me cambié a Mac ya no es soportado, ¿no? por Mac. Entonces, lo que hacíamos en este caso en SQL Server, ahí lo que hacíamos era un rollback. Entonces le ponía rollback, provocaba la cancelación de la operación, pero aquí no puedo poner rollback porque me va a obligar a decirme, tienes que abrir una transacción, un start transaction, y aquí no puedo abrir la transacción en el trigger. ¿Sí? Entonces, pues trabajan de manera distinta ahí los manejadores. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esa primera comprobación? No. Ok, continuamos con otra. La siguiente va a ser evaluar la fecha, ¿no? La vamos a poner si new.fecha not between. ¿Para qué sirve el campo, el operador between?
Para guardar que estén entre dos Que esté entre un rango, entonces ahora va a decir que no esté en ese rango. Si no está en ese rango, que sería la fecha de inicio del evento y la fecha de finalización del evento, entonces nuevamente provocamos la excepción. Así nada más. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, si la fecha no se encuentra en este rango, significa que está o antes o después y ya no me interesa agregarlo. ¿Sí? ¿Seguimos con la otra? Ahora vamos a evaluar la disponibilidad de la sala, ¿no? Fíjense, ya evalué la primera comprobación del pendiente, ya estoy evaluando lo del periodo de realización, la otra es la sala. Entonces, vamos a ponerle aquí, ya yo ejecuté con esta instrucción, mandé preguntar por la disponibilidad de la sala. Ahí me va a decir disponible o ocupada. ¿Sale? Entonces le vamos a preguntar si el estatus de la sala es diferente a disponible. Creo que era con mayúsculas. Entonces, igual provocamos un error. Error, la sala a utilizar en la actividad está ocupada. ¿Sí? Aquí me manda un punto y coma. Ahí lo que estoy haciendo es nada más interrumpir la ejecución del liceo, ¿sale? Ahí estamos hablando lo que son los ahorros, pues, básicamente. Las excepciones. Pero dependiendo de lo que pase, Dependiendo de cuál sea la situación que provocó que no se pueda llevar. Para que no me diga error nada más. Sino que me diga la situación de por qué está generando el error. ¿Sí? Qué bueno. Ok. Y la última comprobación sería la de el horario de dentro de un horario laboral. ¿Cómo comprobaríamos que se encuentre en un horario laboral? Sí, ni un punto hora inicio es que ¿cuál sería el horario laboral aquí en el TEC? ¿De 7 a qué? De 7. ¿De 7 a 7 más o menos? ¿Sí? O sea, no voy a programar una actividad a las 8 de la noche. Sería de 7 de la mañana y la última hora en la que puedo
iniciar la actividad sería a las 7 de la noche. ¿Sí o no? Si hora inicio es menor ¿a qué? A las 7 de la mañana, o new punto hora inicio es mayor a las 19 horas. No es cierto, a las 20 horas, ¿no? Hora inicio va con... Sí, con una I. ¿Con minúscula el H? El H de la minúscula. Estás metiendo problemas, pero la pongo. Ah, sí. O, ¿Quién sabe? eso es comprobando la hora inicio. ¿Cuál sería la otra condición? Ahora, hacer las mismas validaciones para la hora de fin. ¿Sí o no? La hora fin. ¿Sale? ¿A qué no puede ser menor? A las 8, ¿no? Las 20, ¿no? Sería. Por hora fin. ¿A qué no tiene que ser también aquí tiene que ser menor? O a qué no tiene, más bien aquí es mayor, ¿no? Aquí no puede ser mayor a las 8 de la noche, ¿no? ¿Pero a usted le gustan los cornflakes? No. Y la última, para que no se nos escape nada, sería que la new punto hora inicio sea mayor o igual a new punto hora fin. Cualquiera de esas condiciones, lo que vamos a hacer es sí, tampoco me tienen que informar de la hora de inicio a las 7 de la mañana y hora fin a las 6 de la mañana, tampoco se puede. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, ahí está el trigger con esas validaciones. Vamos a crearlo para dejarlo nada más para su ejecución el día de mañana, ¿sale? Sí. Entonces seleccionamos de donde hay el cambio del limitador hasta el otro cambio del limitador y debe de marcar que el código se creó de manera correcta. Variable indefinida. ¿Les dio error? Sí. Mete en medio error la fecha y ¿Salió error? porque lo escribí mal. Ya descalificaste. Los demás, ¿puedo crear de manera correcta? Sí. Quedó bien. Porque no terminamos.
pasado. Hay que revisar que la función también exista. Si la función no existe, va a decir que la función no existe. Se puede fechar. Fechar bien. ¿Sale? Ahí checas que venga la función de disponibilidad de sala. Si ya les ejecutó la creación, los veo el día de mañana para comprobar su ejecución, ¿sale? Entonces mañana comprobamos cómo trabaja el trigger.